Bueno, estuvimos viendo nosotros ayer la definición formal de la máquina de Turing y donde realmente la, la conexión empezó a estar inestable era cuando vimos la relación con los FAs. ¿Sí? Lo único que tendríamos que recordar de nuestro funcionamiento es que el concepto de configuración ahora ya cambió un poquitito con respecto al PDA. En el PDA la configuración era sencilla porque no necesitábamos tener información de un cabezal, realmente no había cabezal, nosotros nomás dibujábamos la pila, recuerdan que nosotros dibujamos así no, porque siempre lo que hacíamos era leer el tope, el tope de pila y el, el cabezal estaba implícito. En el caso de una máquina de Turing podríamos pensar que es como si fuera que tenemos acá un, un cabezal que es el que se va a leer y necesitamos poner esa información dentro de la configuración. No es la única forma de hacer, ¿sí? Pero es una forma que se utiliza comúnmente. Es utilizar estos metacaracteres para decir, esto es lo que está a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de la cinta de memoria. Esto es lo que está bajo el cabezal y esto es lo que está a la derecha. Entonces, para indicar que siempre tenemos un cabezal, un símbolo bajo ese cabezal y después tenemos eh, a la derecha. ¿Sí? Después podemos ver otras definiciones. ¿Sí? Y eso se mantiene para todas las cintas de memoria o de entrada. Lo que empezamos a ver es cómo podemos simular un DFA por medio de una máquina de Turing. Tenemos el dibujo de un DFA y tenemos que pasarle por un procedimiento y crear una máquina de Turing. Por lo tanto, en la simulación, nosotros no podemos tocar ninguno de los funcionamientos, porque si tocamos el funcionamiento, entonces no estamos simulando una cosa por otra. Yo tengo un código en, en C que me dice que pase a Python. Yo lo que tengo que pasar es el código del lenguaje C al código de Python. Yo no puedo pasar el código de C a Python y modificar el Python para que trabaje diferente. Entonces no estoy pasando a Python, digamos. Esa es la diferencia, esa es la equivalencia que hay cuando a usted se le puede presentar la duda, ¿qué parte tengo que tocar cuando yo simulo una cosa y no puedo tocar nada del funcionamiento? ¿Sí? Es como decir, yo tengo que tocar solamente es un dibujo y defino otro dibujo. Cuando se le pide modificación de un mismo formalismo, ahí es donde se tiene que tocar el funcionamiento. Cuando yo digo, hace un lenguaje C que incorpore paso de parámetros por referencia, ahí vas a tocar vos. No solamente el dibujo, sino posiblemente vas a tocar también, o sea, no vas a tocar el código solamente, la sintaxis solamente, sino vas a tocar también la semántica. Vas a decir, bueno, para pasaje por referencia se va a usar este símbolo y la semántica va a ser este. Cuando se piden modificaciones sobre los mismos, la alarma que está sonando, cuando se piden modificaciones de algún formalismo es que
Normalmente puede variar el dibujo, a veces tampoco varía el dibujo, a veces varía solamente el uso, a veces varía todo, digamos. En este caso que tenemos un dibujo de un FA en base a, que va a dar base al dibujo de la máquina de Turing que reconoce el mismo lenguaje. Esa es la condición, que tenga que reconocer el mismo lenguaje, ¿verdad? Podemos pensar que el DFA es parecido a la máquina de Turing, pero sin cinta de memoria. Es fácil decir eso. Podemos decir que todas las transiciones estaban. El problema con nosotros es que nosotros nuestro FA podemos tener transiciones que salen de los estados finales. ¿Por qué no podemos tener eso en una máquina de Turing? Ayer mencionamos que realmente la única condición para el reconocimiento de una máquina de Turing es el paso por el estado final. Leer todo el input no es una condición eh, muy factible, porque el, la máquina de Turing no necesita leer toda su entrada para reconocer un lenguaje. Si por ejemplo el primer símbolo es una A y él necesita reconocer todo lo que comienza con A, al leer una A directamente ya reconoce sin leer toda la entrada. O puede haber leído toda la entrada y haber retrocedido de vuelta. Entonces, el concepto de haber leído toda la entrada no tiene mucho significado en la máquina de Turing. A consecuencia de eso, la única restricción, la única definición de reconocimiento es que llega a un estado final, en cualquier momento. Si yo tengo una máquina de Turing cuyo estado inicial es un estado final, ahí reconoce el lenguaje universal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una máquina de Turing que no puede salir de su estado final. En cambio, el DFA sí puede salir. Eso tenemos que paliar de alguna forma poniendo otro estado que va a ser el final y detectando cuando leímos toda la cadena en la máquina de Turing, que es cuando llega un símbolo blanco. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hacer es entonces, si yo tengo una transición así en el FA, lo que voy a tener es una transición así. En la máquina de Turing. La máquina de Turing lo que dice entonces es que nosotros no vamos a tocar la entrada, perdón, no vamos a tocar la cinta vamos a ignorar la cinta de memoria, vamos a dejar una sola cinta de memoria y vamos a dejar sí, eternamente el Z0 ahí y nos vamos a quedar en esa cinta de memoria. El input del que se va a mover a la derecha. Y en el caso de que se presente un estado final, en el caso de que este estado, por ejemplo, sea final, nosotros lo que vamos a hacer es crear un estado auxiliar que sea final y vamos a movernos con el blank a ese estado final. Porque ahí significa ya llegó el fin de cadena para el DFA, ya llegó el fin de cadena y nosotros ahora pasamos al estado final. ¿Cómo construimos esta máquina de Turing? ¿Sí? Y estos son los pasos. Agregamos un estado. Si tenía, si el FA tenía 10 estados, la máquina de Turing va a tener 11.
le agregamos un estado. El alfabeto va a ser el mismo, excepto que ahora necesitamos tener el blank que siempre está en la máquina de Turing por definición. La cinta, no vamos a hacer nada con la cinta, entonces va a estar el Z0 y el blank nomás, porque siempre vamos a quedarnos en la primera posición. Esta regla hace que todas las transiciones del FA se copien también a eh, a la máquina de Turing. Hay que cambiar nomás la sintaxis con la que se copia, porque no tiene que seguir las reglas de la máquina de Turing. La máquina de Turing con una sola cinta, entonces siempre revisa el estado, el símbolo bajo cabezal de entrada y el símbolo bajo su único cabezal de memoria. Después va a un nuevo estado, escribe algo en la memoria, movimiento de la entrada y movimiento de la memoria. Entonces nos movemos siempre a la derecha. Acuérdense que cuando un FA procesaba una cadena, ya se iba avanzando. Eso decía eso decía el, el delta asterisco. Nosotros entonces ahora vamos a movernos hacia la derecha. Y tenemos que agregar las transiciones extras que estaban en rojo en, en la diapositiva anterior, que eran las que llevaban al estado final. Si tenemos un estado final en el FA, agregamos estas transiciones a la máquina de Turing. Y ese es el único estado final de la máquina de Turing. ¿Cómo podemos demostrar después esto? ¿Sí? Nosotros tenemos que demostrar que voy a copiar eso y voy a poner en un documento para que, porque esa demostración, esa demostración no tenemos en la diapositiva, porque siempre fue ejercicio. Bueno, está gigante. Y vamos a ver las demostraciones. Eh, bueno, algunos subíndices no están funcionando muy bien. Mira, ahí está un poquitito mejor. Me avisan si es que espero que que se lea. Estos son nuestros pasos. Vamos a llamarle a esto, poner acá esto, como nuestras reglas. Y lo que nosotros necesitamos demostrar es que L de M es igual a L de A. Teniendo en cuenta el reconocimiento, nosotros lo que deberíamos demostrar es
que eh, delta asterisco de Q0 X pertenece a F. Sí. Acá tenemos que hacer la configuración. La flechita para arriba, un segundito. Esto, bueno, ahí está más o menos. Tenemos entonces que, para demostrar que ambos reconocen el mismo lenguaje, deberíamos demostrar que si el FA reconoce si solo si la máquina de Turing reconoce, o al revés, si la máquina de Turing reconoce si solo si el FA reconoce. Da igual el sí solo si en este caso es. De los dos lados no hay problema. Acá es donde podemos empezar a, acá es donde podemos empezar a eh, hacer la discriminar, empezar a dividir cuando no reconoce, cuando todo eso es válido. Siento que si nosotros ya hicimos alguno de estos ejercicios, vamos a poder demostrar esto con, con pocas sentencias, es decir, con pocos puntos de prueba. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que se mueven igual y lo único que se le agrega a esos últimos, eh, esos últimos movimientos, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, nosotros podemos decir que nuestra, ponerle acá, sí, que nuestra máquina de Turing, híjole, hay algún código raro ahí.
Nosotros podemos decir que nuestra máquina de Turing, vamos a agrandar esa parte. Fíjense lo que yo estoy diciendo ahí, que la máquina de Turing se mueve igual. Acá este delta asterisco debería ser delta asterisco de A, ¿sí? Porque en la máquina de Turing no hay delta asterisco. Pues se me va a complicar cuando pongo el subíndice, va a, a complicar. Ahí lo que yo estoy diciendo es que ni siquiera tiene que ser desde el estado inicial. Desde cualquier estado, la máquina de Turing llega al mismo estado que el FA. Eso es lo que está diciendo. Habiendo procesado toda esa cadena. ¿Sí? Porque el FA, cuando hace esto, procesa toda la cadena. La máquina de Turing también va a procesar toda la cadena, siempre y cuando esto esté definido. Y después, ¿qué movimiento es el que tenemos? Tenemos el movimiento, parecido a este movimiento, al estado final, sin el asterisco. Perdón. Tenemos dos cosas. Con dos cosas podemos mostrar todo. Que se mueve igual siempre que delta asterisco esté definido, del autómata del FA, del DFA, y que siempre que de los estados finales nosotros nos movemos, de los finales del A, nos movemos al final de B en un solo paso. Acá estamos demostrando, si nosotros demostramos eso, estamos demostrando todo esto. Porque ahí estamos demostrando que si este llega a un estado final, o sea, si este llega a un estado final, el, eh, la máquina de Turing también va a llegar a ese mismo estado. Y si ese estado es final, la máquina de Turing va a hacer un paso más. Y si este no llega a un estado final, estamos cubriendo la parte de solo sí, ¿ah? Perdón, la parte sí. Si este no llega a un estado final, igual la máquina de Turing se va a mover también a ese estado. Pero como que no llegó a un estado final, entonces no se va a cumplir esta parte. Y por otro lado, si este no está definido,
porque no reconoció el FA, porque no estaba definida alguna transición, esto tampoco está definido. En un solo paso, o sea, no, perdón, en una sola sentencia ponemos el 99% de la demostración. Ustedes pueden llegar por otros caminos también a demostrar, pero este es un camino así, directo. Solamente que pasar del, de esta a esta sentencia, que es como se presenta en los libros, ¿sí? En los libros se presenta, es suficiente demostrar esto, ¿sí? Hace falta que ustedes primero entiendan qué es lo que hicieron cuando hicieron la construcción, y nosotros lo que hicimos en la construcción fue eh, hacer que el, el- la Turing Machine siempre le siga al FA, ¿verdad? Ahí está nuestra, nuestra demostración. Ahí conviene ir haciendo también eh, otro ejercicio. Este es uno de los más, más desafiantes. La simulación del PDA por medio de la máquina de Turing. ¿Sí? La simulación del PDA por medio de una máquina de Turing. Para comenzar, tenemos el mismo concepto que aparecía en el FA, que era que en el PDA también se puede salir de un estado final. En la máquina de Turing no se puede salir de un estado final. También tenemos el mismo punto. Pero tenemos peores cosas. El PDA puede tener movidas nulas. La máquina de Turing no puede tener movidas nulas. ¿Sí? La máquina de Turing siempre está orientada al símbolo. ¿Sí? Se puede simular y sí se puede simular porque en realidad esto se puede simular con el movimiento de input S, que es permanecer, ¿verdad? Que es el equivalente al ignorar. Ahora, este ya es más delicado. Uno va a decir, bueno, si yo tengo un PDA, tiene una pila, yo puedo hacer eso, simular por una cinta de memoria. ¿Sí? Y de poder hacer, podemos hacer. El tema es cómo. ¿Sí? Suena muy fácil decir eso, pero se da cuenta que no es sencillo, sobre todo cuando en el PDA teníamos algo como algo así. Cuando tenemos algo así en el PDA, nosotros vamos a para comenzar sacamos la A, el tope de la pila, insertamos VB numeral. ¿Cómo hacemos eso en el PDA? Porque perdón, la máquina de Turing, porque la máquina de Turing puede escribir apenas sobre el símbolo donde está el cabezal y después eh, hace un solo movimiento.
no hace 3 movimientos como debería hacer acá, ¿verdad? Por lo tanto, el, la definición de la Turing Machine que le simula el PDA parecería así muy, muy evidente. Yo les insto a que lo hagan. ¿Sí? No importa si ya tienen por ahí alguien que ya... No, hagan. La cantidad de estados que va a tener la máquina de Turing, nomás lo ya es todo un desafío. ¿Cuántos estados es lo que va a tener la máquina de Turing? ¿Sí? Comparado con los FAs, nosotros teníamos que tener un estado más nomás. Pero en el PDA, no, no, con un estado más no va a funcionar. A no ser que sean muy, muy, se empiece con mucha complicación interna, reutilizar estado, que es lo que justamente me preguntaron antes, ¿verdad? Yo les recomiendo no seguir ese camino, les recomiendo hacer máquinas gigantes, pero sencillas, ¿sí? Bueno, esa es una de las simulaciones interesantes. Y después está esta simulación, ¿sí? Después está esta simulación. El FA no determinístico por medio de la Turing Machine determinística. Va a haber una versión no determinística de la máquina de Turing, no vamos a ver todavía hoy. Eh, pero el FA no determinístico, ¿sí? Ya es, ya es, eh, también ya es interesante. Por supuesto que puede seguir las mismas líneas que seguía la simulación FA. Determinístico, puede seguir las mismas líneas, ¿sí? Este es un ejercicio que eh, ya vimos. Acá tenemos nuestro PDA, este salió a nivel de tiempo en los parciales. Y acá está la versión no determinística de las máquinas de Turing. Pero nosotros no vamos a ver todavía eso hoy. Lo que hoy vamos a ver tiene que ver con algo muy interesante. Las variaciones no vamos, las variaciones de máquina de Turing no vamos a ver hoy. Vamos a ver todos el- posiblemente el jueves recién, bueno, el martes vamos a ver nuestros, nuestros parciales. Si hay tiempo, vamos a ver. Pero las variaciones de máquina de Turing son muchísimas, señores, ¿sí? Este concepto. Pero necesitamos la Turing Machine original. No, vamos a... Bueno, vamos a ver esa Turing Machine original. Esta fue la diseñada por Turing, ¿sí? La que vimos en el JFlap también. Sí, en el JFlap vimos el ejemplo cuando la hizo A a la N, B a la N, C a la N, con una sola cinta. Se iba reescribiendo la X, se iba reescribiendo la Y se iba reescribiendo la Z con ABC. Y después controlaba que solamente esos símbolos aparezcan. Esa es la Turing Machine original. Una única cinta utilizada para entrada, almacenamiento. La cinta es infinita. Ah,
infinita a ambos extremos, y entonces es muy, muy sencilla. O sea, de pasar del lenguaje ensamblador pasamos al lenguaje máquina prácticamente, con la Turing Machine original. ¿Por qué no se utiliza la definición original de Turing? Y no se utiliza porque didácticamente no es tan sencillo hacer las cosas. Salen máquinas muy grandes para tareas relativamente sencillas, pero igual son equivalentes. Sí. Esto, la equivalencia entre ambas es importante. Vamos a ver más adelante cómo se puede encarar. Pero que son equivalentes, son equivalentes. El, ¿qué, ¿Para qué entonces vemos la máquina original? Primero para rendirle culto a Turing, ¿verdad? Eso significa que su modelo fue maquillado nomás para que sea más didáctico en términos de algunas demostraciones, pero su diseño original es correcto. Y como, como es mucho más simple tener una sola cinta, todo lo que se parecería a una máquina de Turing podemos compararla con una Turing Machine original, eh, con una sola cinta. Y hay un modelo que es muy interesante para, para comparar con la máquina de Turing original, que es lo último que vamos a ver hoy. El, el PDA podía reconocer A a la N, B a la N del PDA. El NPDA podía reconocer A a la N, B a la N, unión A la N, B a la 2N. Y eso ya era algo muy bueno. Pero ahí viene la máquina de Turing y reconoce A a la N, B a la N, C a la N. ¿Verdad? Ahí está como el perrito ese que sale, el meme, es el perrito todo musculoso, ¿verdad? Que no puede reconocer ni el PDA ni el NPDA. Sí. Y acá hacemos un pequeño, un pequeño divague. Vamos a suponer que modificamos el PDA porque nosotros queremos reconocer a la N, B a la N, C a la N. Entonces, ¿qué hacemos? Un PDA que tenga dos pilas. Modificamos el PDA, construimos algo que podríamos poner acá, en el medio, se llama 2PDA, nuevo formalismo que tenga dos pilas. Con eso vamos a poder reconocer a la N, B a la N, C a la N. ¿Sí? Cuando vienen las A's, cargamos en las dos pilas numerales, por ejemplo. Cuando empiezan a venir las B's, leemos de una pila. Y cuando empiezan a venir las C's, leemos de la segunda pila. Entonces podemos llegar a reconocer con un 2PDA, cosa que ya salió en los exámenes y eso, ¿verdad? Definir 2PDA. Podemos reconocer A a la N, B a la N, C a la N con el 2PDA. Y ahí viene otra vez
el perrito musculoso, digamos, y nos dice, bueno, tranquilo, pero yo todavía, la máquina de Turing, puedo reconocer A a la N, B a la N, C a la N, D a la N. Te voy a ganar otra vez. Vas a tener que definir un 3 PDA para hacer eso. Y el PDA dice, no, para reconocer eso, no necesito yo una tercera pila. Cuando leo las A's, cargo en ambas pilas. Cuando leo las B's, leo de una pila. Cuando leo la C, leo de la otra pila, pero vuelvo a cargar la primera pila y con las D's vacío la primera pila. Reutilizo la pila. Yo no necesito para eso eh, recargar. Y para A la N, B a la N, C a la N, D a la N, F a la N, y la misma cosa, yo puedo usar esas dos pilas en forma intercambiada, así, para llegar a ese resultado. O sea, de alguna forma, el PDA con dos pilas no es que es, puede solucionar un poco más nomás que lo que solucionaba el PDA, ¿sí? Sino que parece que su potencia va más allá. El uso de las dos pilas le da más poder que usar dos veces nomás algo. Y esa es una buena cualidad. De hecho, la máquina de Turing original se puede ver como un PDA con dos pilas enfrentadas. Si yo estoy hablando de la máquina de Turing original, estoy hablando de una máquina. Ahí tenemos el dibujo. Estoy hablando de una máquina con una cinta infinita a ambos extremos, llena de blanks, desde un punto hasta el infinito. Y en realidad eso podría pensarse que son como dos pilas enfrentadas. Una pila es esta y la otra pila es esta. Ah, pero de infinita. Sí, ahí no pueden crecer hacia arriba. No, no pueden crecer hacia arriba. Si yo tengo eh, una, un- una, si esta máquina se mueve muy a la izquierda, la pila de la izquierda no es la que se va vaciando, la pila de la derecha va creciendo, digamos, ¿sí? El, el, si se mueve a la derecha, la pila de la izquierda va creciendo y la de la izquierda, de la derecha se va reduciendo. Si nosotros estamos en un extremo de la cinta, donde a partir de un punto tenemos todo blanco, significa que una de las pilas nomás está con un símbolo, la otra está literalmente vacía, digamos, ¿sí? No podemos tener siempre representada una cinta infinita a ambos extremos por medio de dos pilas, ¿sí? Eso es algo que realmente debería eh, ser evidente para nosotros en LP2, por ejemplo, ¿verdad? Que realmente en algunos algoritmos se utiliza esa técnica, sobre todo para evaluar función, para evaluar expresiones, eso se utiliza algo así, dos pilas, donde se van pasando los datos, ¿sí? Por lo tanto, el 2 PDA
¿sí? La familia de los lenguajes de los PDA es el mismo de la familia de lenguaje de la Turing Machine original, que es el mismo que de la Turing Machine estándar con casintas de memoria. Un PDA con 2 pilas es tan potente como una máquina de Turing original. ¿Sí? Quiere decir que puede hacer A a la N, B a la N cuadrado puede hacer. Claro, va a salir una máquina gigantesca. Es más fácil hacer con esto y después pasar, que es lo que realmente tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cómo convertir una máquina de Turing, un tipo de máquina de Turing en otro tipo de máquina de Turing. ¿Sí? Pero el PDA sorprendió, digamos, por su potencia al agregar una sola pila más. ¿Ok? Bueno, eh, esto ya, esto ya vimos. Lo que vamos a ver para el martes y sobre todo el jueves son las variaciones de- de máquinas de Turing. Es muy importante que nosotros podamos eh, definir una máquina de Turing de maneras diferentes, con características diferentes, porque eso hace que nosotros podamos leer después un documento o cualquier cosa y compara con máquinas de Turing, posiblemente compara con máquinas de Turing diferentes de las que es- nosotros vimos. Tenemos que estar acostumbrados a leer definiciones diferentes para lo mismo. Las máquinas de Turing a nivel de informática teórica siempre son, como vamos a ver en la siguiente parte del- del programa, son consideradas lo más potente, ¿verdad? Y entonces las variaciones de máquinas de Turing son muchas. ¿Para qué? Para no hacer todo el recorrido siempre hasta la máquina de Turing original. Entonces yo defino variaciones de máquina de Turing, la relaciono con la máquina original. Entonces eh, ya después eh, utilizo esa nueva versión de máquina de Turing. La misma cosa se usa para algunas cosas como eh, PDAs, perdón, FAs. Se definen FAs en paralelo, por ejemplo, y se le hacen equivalente a las máquinas de Turing. Y por supuesto, eso va a llegar hasta la máquina de Turing mm, original. ¿Para qué? Para que yo no tenga que hacer todo el camino de mostrar algo, como por ejemplo las redes neuronales, que son equivalentes a la máquina de Turing. Yo hago nomás la equivalencia respecto a FAs en paralelo y después hago la demostración de FA en paralelo comparado con máquinas de Turing. Para hacer toda una transitividad en el tema de potencia son las variaciones de máquinas de Turing. Lo importante es que nosotros aprendamos a definir nuevas máquinas de Turing y relacionarlas con el anterior, que es siempre un tema, siempre sale alguna variación. El año pasado salieron variaciones, construcciones de máquinas de Turing o variaciones en los trabajos prácticos, pero al final eh, algunos salieron más o menos, pero estaban lejos de ser un modelo formal. Vamos a intentar otra vez este semestre, ¿sí? Trabajos prácticos largos basados en construcciones delicadas como eh, esto, ¿sí? Que no vamos a poder desarrollar una clase como para un trabajo práctico, ¿ok? Estas señores, bueno, entonces vamos a dejar acá y vamos a tener las variaciones de máquinas de Turing a partir del jueves que viene o el martes si es que nos resta tiempo después de ver el, el parcial, ¿ok? ¿Alguna consulta, señores? Dale. Cualquier cosa me están avisando, tengo que subir los 2 videos, no sé cómo quedó el entrecortado ayer, ¿verdad? Pero voy a subir enseguida. Dale, ¿Ok? profe. Dale, dale, gracias, Dale, profe. señores.